José Natanson recién les dijo, vamos a hablar de Colombia. No podemos no hablar de Colombia después del referéndum que dio el triunfo al no y después del Nobel de la Paz. Vamos a ver un informe y luego vamos a analizar toda la situación con el politólogo Juan Gabriel Tocatlián. La mayoría ha dicho que no. Que no. Luego del estruendo político que ocasionó el impensado triunfo del no al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, decenas de analistas locales intentaron explicar el rechazo. Esta resistencia, que en principio parecía inesperada para la mayoría, fue retratada en las crónicas periodísticas, sin embargo, como un escenario que no habría que haber descartado. La mayoría de las encuestas previas anticipaban que 2/3 de los votantes apoyarían el acuerdo. Los informes sugerían incluso que el respaldo se elevaba al 75% en las zonas rurales más afectadas por el conflicto. Este resultado, tras 4 años de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, representa una gran derrota para el presidente Juan Manuel Santos y un triunfo para el exmandatario y actual senador Álvaro Uribe, quien encabezó una tenaz campaña por el no. Gratitud a todos aquellos que hicieron el esfuerzo de estudiar los acuerdos, que quieren la paz, pero que han dicho no a los textos de La Habana. Y la propuesta de paz recibió apoyo en las regiones marcadas por la guerra y también ganó en algunas ciudades importantes como Bogotá y Cali. Sin embargo, fue derrotada en el centro del país, donde se concentra la mayor parte de la población colombiana, mientras que la participación electoral apenas alcanzó un 37% del total de empadronados, cifra bastante inferior a la anticipada por los sondeos. El país necesita unidad. La reacción del presidente Juan Manuel Santos fue inmediata. Realizó un llamado a diálogo a las fuerzas políticas que promovieron el no. Para ello, el mandatario designó al jefe del equipo negociador en La Habana, Humberto de la Calle, quien había presentado su dimisión, y sumó a la canciller María Ángela Holguín y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Desde el uribismo, los escogidos fueron los 3 precandidatos presidenciales, Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Fue desde las filas del expresidente que se agitaron temores que evidentemente encontraron eco en la sociedad colombiana, víctima de una guerra que lleva 52 años y que ha dejado más de 200.000 muertos, 6 millones de desplazados y un número impreciso de desaparecidos. Me parece urgente es asegurar que no haya violencia en Colombia. La campaña del Centro Democrático, el partido de Uribe, aseguraba que los líderes de las FARC, una vez reinsertados en el sistema político tras el acuerdo, podrían llegar al poder a través de las elecciones, lo que para el ex jefe de Estado significaría, según sus palabras, la instauración del castrochavismo en Colombia. Estos temores se vieron reforzados porque los acuerdos concedían a las FARC 10 escaños en el Congreso a partir de 2018. Uribe avanzó rápidamente luego de los resultados que lo beneficiaron. Se preguntó ante el Pleno del Senado el mismo lunes por la disposición de Santos a tener en cuenta las objeciones de los promotores del no. Uribe ya hizo conocer algunas de sus posturas. Una es que los guerrilleros que no hayan cometido crímenes relacionados con narcotráfico o secuestro y estén detenidos sean amnistiados. La otra es crear medidas de protección efectiva para las FARC y que se consolide un estatus de no violencia inmediato. Y también incluyó la necesidad de crear una comisión de diálogo para que impulse en el Congreso una suerte de alivio judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas involucradas en delitos de lesa humanidad en el contexto de la lucha armada. Reafirmamos ante Colombia y el mundo. En tanto, en un comunicado, las FARC-EP informaron que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo, en respeto a lo acordado con el gobierno nacional. Y recuerdan que según la Corte Constitucional colombiana, la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno, aunque sí admiten su efecto político. El proceso de renegociación de un posible acuerdo rectificado ya está en marcha, aunque su eventual éxito, tras el triunfo del no, aún es una incógnita.
Se lo anticipábamos recién, está con nosotros Juan Gabriel Tocatlián, politólogo, profesor de la Universidad de Itela. Gracias, Juan Gabriel, por estar. La verdad que si hubiéramos querido hablar con alguien, era con vos, justamente, para tratar de explicar qué pasó. ¿Se equivocó Santos? ¿Se equivocó convocando un referéndum? ¿Debió hacer un acuerdo sin tratar de refrendarlo por medio de la voluntad popular? ¿Qué pensás? ¿Qué falló? Yo creo que fallaron tres cosas. La primera y fundamental, la decisión del presidente Santos de autorrestringirse a través de un plebiscito. Esto no era parte de los acuerdos, esto no estaba firmado en ningún lado, esto no era una exigencia de las FARC. Él pensó que esto requería el proceso más el acuerdo, una refrendación popular. Y creo que ahí comete el error de olvidarse que todo plebiscito, cualquier plebiscito, en cualquier condición, en cualquier país, tiene un elemento muy distintivo. Está orientado por el tema y está orientado por el contexto. Es decir, el contexto muchas veces es más importante que el tema. Muchas veces uno llama al plebiscito cuando está en una fortaleza relativa el Ejecutivo y cree que lo va a lograr. Lo convoca y lo realiza 2 años después y es un fracaso. Claro. Entonces el contexto pesa. Segundo, una muy poca en términos de tiempo y magra en términos de calidad publicidad del acuerdo. El gobierno tenía ante sí un acuerdo que tiene 297 páginas. Explicarlo a la ciudadanía hubiera exigido pedagogía, involucramiento de todo el gabinete, dispersión territorial, claridad explicativa, muchos medios de comunicación. Nada de eso se hizo. Y lo tercero, la habilidad del presidente Uribe, que con escasos recursos, pero con una estrategia muy concreta, generar miedo e indignación, logró movilizar una minoría muy activa, que en el fondo, cuando uno ve el resultado total, el 18.4% de los colombianos que dijeron no, son apenas eso respecto al total de los que hubieran estado habilitados para votar. El 18% de los colombianos negaron este acuerdo en el fondo. ¿Y qué pasó con esa abstención? Porque, digo, uno se sorprende mucho pensar que haya habido más de un 60% de abstención ante un tema tan crucial para los colombianos. Yo diría que hay 2 elementos distintos. El primero es que refleja una vez más la persistente y cada vez más profunda crisis del sistema de representación política en Colombia. Si uno toma los últimos 30 años, los niveles de abstención han sido inquietantes y en algunos casos alarmantes. En general, incluso para las elecciones presidenciales, la participación oscila entre el 50 al 52%. Este es un ejemplo más de un sistema que está muy cuestionado, severamente deslegitimado. Y por el otro lado, me parece que ese conjunto de los colombianos que podríamos llamar los indiferentes, son indiferentes por distintas razones. Pongo un ejemplo. El total de la población colombiana es 48,5 millones de personas. El total de las víctimas del conflicto armado colombiano durante 5 décadas, en términos de desplazados, muertos, desaparecidos, violados, mutilados, masacrados, es de casi 8 millones de personas. Sí. Entonces, 1 de cada 6 colombianos tiene a alguien que sufrió, vivió en carne propia este conflicto. Y movilizar eso es muy difícil en una sociedad que todavía no ha cicatrizado esas heridas. Segundo elemento, la indiferencia frente al régimen político en general. La duda respecto a si esto hubiese sido eventualmente aplicable. Tercero, el odio con la FARC. Es muy profundo en muchos sectores, es muy profundo en muchas áreas del país. Es un conflicto muy prolongado y degradado. Entonces, me parece que cuando uno habla de los indiferentes, debe ir desagregando subgrupos que por distintas razones no se hicieron presentes en un momento histórico para el país, que a su turno, si uno compara con el anterior plebiscito histórico que tuvo Colombia, en el año 1957, después de 10 años de lo que los colombianos llaman la violencia con mayúscula, la violencia entre liberales y conservadores, que se llevó 300.000 muertos y 2 millones de desplazados, hubo un plebiscito. Hubo un plebiscito para sentar las bases de lo que luego fue el Frente Nacional, un acuerdo bipartidista. Allí participaron más del 65% de los colombianos. Es decir, la gente quería salir del horror del conflicto y quería que el país entrara en un proceso de modernización. A mí me parece que el mensaje acá es otro. Aquí es un mensaje de fatiga, de descrédito y de ilegitimidad.
Natalia. Sí, buenos días, Juan. Yo quiero salir un segundo del conflicto y preguntarte si el futuro de Colombia ahora está atrapado entre el duelo personal de dos hombres, porque no es solo el descrédito y no es solo lo que la sociedad colombiana piensa del proceso de paz, sino que también me parece que hay dos hombres fuertes aquí y que uno, con lo que había hecho Santos, con el acuerdo de paz con la FARC, pensaba otros hombres hacia el futuro de Colombia, Humberto de la Calle, vicepresidente, además, otras historias. Yo lo que te quiero preguntar es eso, ¿cómo queda atrapada Colombia en esto cuando en realidad también hay otros problemas en Colombia que generaban una impopularidad de Santos, como la marcha de la economía y demás? Yo diría que aquí tenemos una situación en la cual estamos totalmente bloqueados. Cuando digo totalmente bloqueados, quiero decir, el presidente Santos logró en 48 horas un reimpulso inédito vía la recepción del Premio Nobel de la Paz. Legítimo, además, válido, un esfuerzo importante, y esto revitaliza su capacidad de diálogo interno. Pero, por otro lado, y por eso digo que todo esto está muy bloqueado, Uribe, que es el gran ganador del no, porque si bien el ganador tiene, entre el no había distintas facciones, Uribe de alguna manera aparece como la referencia de esta opción negativa. Bueno, sus propuestas de renegociar es llamar a que fracase el acuerdo, porque quiere modificar tantos puntos del acuerdo que es inaceptable para la FARC. Inviable, claro. Es inviable. La FARC, por otro lado, están en La Habana y dicen, tenemos la disposición de ampliar, de hablar, de conversar, pero este acuerdo es intocable. Hablemos de otras cosas. Y a su turno, el liderazgo de la FARC, Timochenko, tiene los problemas de su propio frente, que le dicen, ¿viste que vos negociaste? ¿Viste que el establecimiento otra vez te tomó el pelo? Entonces aquí tenemos unos actores que van bloqueándose unos a otros. Entonces yo diría que antes que anticipar qué va a pasar en términos del 2018, cuando vaya a haber elecciones nuevamente en Colombia, yo diría que hay una ventana de oportunidad, pero es una ventana muy pequeña de oportunidad, porque el tiempo es de la esencia acá. Si no hay algo que quiebre este bloqueo, podemos entrar más que en un proceso de pacificación, en un abismo contra la paz. En esa ventana de oportunidad, Juan Gabriel, ¿no podría verse el vaso medio lleno? Es decir, un presidente que redobla su apuesta convocando un plebiscito cuando no tenía que hacerlo, porque la vía jurídica estaba resuelta a través de la Corte Constitucional. Timochenko, que desde La Habana responde como si estuviera ya dentro del sistema. Esto es también una novedad. El mismo presidente que acepta inmediatamente el no y convoca a la oposición, en este caso Uribe. Y Uribe que se comporta en forma mesurada después de esas 4 horas de reunión que tuvo el lunes. Y el miércoles una movilización popular inmensa, muchos más de los que votaron quizá, en varias ciudades de Colombia reclamando por la paz. ¿No crees acaso que el acuerdo finalmente puede salir mejorado después de esta instancia? Yo creo que el acuerdo, si es tocado, abre una caja de Pandora en el cual va a ser imposible conciliar intereses. Lo que sí creo es que a este acuerdo se puede concebir un adendum que sea explicativo de aquellas dudas, de aquellas perplejidades o de aquellos vacíos que los oponentes crean que puedan ser esclarecidos a través de un adendum. Pero si uno abre las 297 páginas y empieza a decir, no, el punto 4, por ejemplo, los cristianos, los evangelistas, están pidiendo que todos los componentes de LGBTI y de género del acuerdo sean eliminados. Eso es imposible, eso es realmente imposible. Otros piden, no, que hay que sacarle las ventajas políticas eventuales que tendría la FARC. Bueno, pero ¿cuál es el incentivo para que las FARC entren en la política si uno les va a cerrar la puerta de la vida legal? El acuerdo es una concesión Entonces, de parte. Claro, aquí lo que creo, vuelvo a repetir, si se toca el acuerdo hay problemas, pero esto no quita que exista un adendum. Pero yendo más al fondo de tu pregunta, a mi modo de ver, una combinación de una comunidad internacional activa y presente en Colombia y una sociedad civil movilizada es la combinación más importante en esta coyuntura. ¿Sí? Porque tiene que haber Colombia, sus líderes políticos deben entender que están interpelados por su sociedad y también por la comunidad internacional, que ha puesto
todo lo mejor, el mayor entusiasmo en esto. Y que además, advierto, e insisto y remarco, es una comunidad internacional muy pluralista. Los 15 presidentes que estuvieron en Cartagena, había presidentes de izquierda, de derecha, de centro. Digo, todo el mundo está a favor de la paz en Colombia. Juan, vos empezaste hablando del tema plebiscito, que me parece que es interesante y por ahí te quería pedir que profundice, pues este año tuvimos también otro plebiscito cuyo resultado fue muy sorpresivo, que fue el de Gran Bretaña, después del cual también se escucharon muchas críticas en el sentido de, bueno, ¿por qué Cameron convocó un plebiscito cuando no era necesario que lo hiciera? Y ahí empezaron a aparecer las discusiones alrededor de la idea de plebiscito, ¿no? Que se le pregunta, por ejemplo, que la pregunta es necesariamente binaria, en lugar de la democracia representativa, que permite construcciones políticas más complejas o sofisticadas o matizadas, es binaria, o muchas veces que la gente está respondiendo cosas que no se le preguntan. En el caso de Gran Bretaña, de repente estaban votando contra los inmigrantes, cuando en realidad lo que se le preguntaba era si querían que Gran Bretaña siga en la Unión Europea o no. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva o tu opinión respecto de la cuestión de los plebiscitos? Digo, en un momento en el cual muchas sociedades de diferentes países del mundo están teniendo una distancia muy grande respecto de sus clases políticas. Total, creo que es una pregunta excelente, porque lo que estamos viviendo, particularmente en Occidente, y cuando digo Occidente, digo que nosotros también, América Latina es parte de Occidente, para que quede claro. El extremo Occidente. No es solo Europa y Estados Unidos. Somos el sur del Occidente, pero somos parte de Occidente. Digo, aquí está el problema de los debilitamientos de las democracias representativas. Es decir, y esto las clases políticas lo sienten, y los líderes políticos lo sienten. Y el mejor atajo muchas veces es, en vez de reforzar lo mejor de la representación política existente, por ejemplo el Parlamento, buscar la vía de la democracia directa, vía plebiscitaria. El atajo, diría. El atajo, sí, es un atajo. Y es un atajo que es incierto, que además cuando pasa, esto es, cuando el resultado es inversamente al que se esperaba lograr, pues la sensación de catástrofe, de angustia, de que aquí hay una crisis mayúscula e inmanejable, crece. En segundo lugar, me parece, y repito, cuando Cameron convoca al Brexit, lo hace en un contexto político particular. Él dice, si me reeligen como primer ministro, yo voy a hacer el Brexit. Tiene en ese momento dudas en el Partido Conservador, pero no está tan fragmentado. Los laboristas están divididos, y esto ayuda por un lado. La economía estaba recuperándose un poquito, pero se estaba recuperando. Cuando se realiza el plebiscito, están los refugiados, los problemas del terrorismo, los conservadores partidos por la mitad. Pero era una promesa de campaña. Entonces, el timing es fundamental en los plebiscitos. Y lo tercero que diría es que los plebiscitos siempre dejan mucha gente disconforme, ¿no? Es decir, y en un contexto global de tantos problemas, lo que está reflejando este plebiscito, el colombiano, el húngaro, todos, es gente enojada. La gente está enojada por distintas razones, pero está muy enojada. A ver, Gabriel, antes que nada agradecerte por ayudarnos a comprender algo que parecía imposible de entender, ¿no? Pero, y poder explicarlo además. Hablaste de dos aspectos en cuanto a cómo encaró esta campaña el gobierno, y por un lado está la torpeza de no entender algunos aspectos de esta realidad, y por otro lado las circunstancias en que se da. En las últimas horas apareció un elemento del lado de la campaña del no, que es las declaraciones de Juan Carlos Vélez, que era el jefe de campaña del no, en el diario La República, reconociendo la forma de manipulación que hicieron sobre algunos planteos del sí, las maniobras que hicieron, bueno, la campaña sucia que utilizaron, y las confesó así, torpemente confesó todo lo que hicieron. La pregunta que te quería hacer, ¿esto cambia las circunstancias de ahora de este nuevo enfrentamiento o lucha que empieza a dar Álvaro Uribe desde un lugar supuestamente de poder como el que le dejó el plebiscito? Yo diría que eso impacta en Bogotá y en las élites de Bogotá. Si yo miro qué impacto nacional tiene, yo diría que es bajísimo. Esto es, lo que se reveló en esa entrevista fue toda una campaña muy bien orquestada, con recursos del sector privado, de empresarios gruesos e importantes de Colombia, y con estrategas internacionales que le dijeron a Uribe y a su gente:
no se preocupen de explicar el acuerdo, no debatan el acuerdo. Lo que tienen que generar es indignación. Y si pueden mentir, mientan. Entonces, ¿es eso? ¿Tiene un impacto en Colombia? Yo diría mínimo en la élite, en Bogotá. Aquí hay que entender también el tema de las pasiones y de las personas. Álvaro Uribe es un hombre que tiene dos condiciones particulares frente a este fenómeno y por eso es siempre muy difícil ver hasta dónde uno puede, desde el Ejecutivo, hacerle concesiones. La primera, él está convencido que a su padre lo mató la FARC. Si bien Pablo Catatumbo, uno de los líderes de la FARC, en La Habana dijo, nosotros no tuvimos nada que ver con el padre de Uribe. Uribe cree que a su papá lo mató la FARC. Tiene una vendetta personal. Segundo, cree que el presidente Santos lo traicionó. Claro. Él fue su ministro de Defensa, él, Uribe, lo llevó a la presidencia y de repente dio 180 grados y empezó a hablar de la paz. Y por lo tanto él lo que busca con Santos, lo primero que busca con Santos es humillarlo. Es humillarlo, es hacerle notar que él lo derrotó. Entonces tenemos acá un tema de pasiones, un tema de personalidades, que hace aún más complejo todo este juego. Por eso digo, las dos alternativas que yo veo es comunidad internacional activa, sociedad civil movilizada. Eso, de alguna manera, deselitizaría y despersonalizaría la posibilidad de encontrar alguna rendija, alguna ventana para que este proceso avance. Nos tenemos que ir a la pausa, pero te quiero preguntar para que me contestes brevemente. Sí. Hubo otros casos de entregas de premios Nobel de la Paz en acuerdos de paz que no fueron a una sola persona, que fueron a varios. Sí. La propia Ingrid Betancourt dijo que la FARC hubiera merecido estar entre los, junto con el Nobel, junto con Santos. Ayer Joan Carlin decía que hasta Uribe podía haber estado y de esa manera, quién sabe, se terminaba con esta cuestión. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el único que se merecía esto era el presidente Santos y voy a explicar por qué. Los casos que normalmente se mencionan son el de Vietnam, Le Duc Kissinger. Esa era una guerra internacional, ese no era un conflicto interno. El otro caso que se menciona, Rabin Arafat, es un conflicto israelí-palestino, son dos partes. Y el otro caso que se suele señalar es el de Clerk Mandela, cuando ya estaba todo pactado en el 2002 y el Congreso Nacional Africano de Mandela tenía reconocimiento de estatus de actor internacional. La FARC siguen estando en la lista de los grupos terroristas de europeos, de estadounidenses, y por lo tanto no entiendo cómo el Nobel, los que premian el Nobel hubieran arriesgado a decir que se lo entregan a un conflicto no resuelto, a un liderazgo que está en la lista principal de terroristas internacionales, lo fuesen o no lo fuesen. Entiendo. Y por otro lado, no darle, en este caso, un empujón a quien hay que darle el empujón, al presidente Santos. Esta es una ventana chiquitita y me parece bien que haya sido dado solamente a él. Te agradecemos mucho una vez más que hayas estado con nosotros hablando de un tema que, nada, todos estamos hablando esta semana de Colombia. Muchas gracias. A ustedes.